Estoy bastante seguro que tu iPhone no es uno muy seguro que digamos, pero no te preocupes, en este video te estaré contando varios trucos y tips para que puedas elevar la seguridad de tu dispositivo. Lo primero que tienes que asegurarte es saber qué cosas tiene acceso tu iPhone cuando tiene la pantalla bloqueada. Vamos ahora a mostrarte en mi caso lo que tengo disponible, y tengo disponible poder ver por ejemplo mis notificaciones, pero por ejemplo no tengo acceso al centro de control, no puedo ir directamente a la cámara, y aquí te estaré enseñando cómo podemos arreglar eso para hacerlo más privado y seguro. Para cambiar eso estaremos yendo directamente a la parte de configuración y bajamos a la sección de Face ID y código. Aquí escribes tu código. Una vez estés aquí, pues vamos a bajar prácticamente hasta la parte final, donde tendrás acceso a todas las cosas que puedes apagar para que entonces no esté disponibles en tu pantalla de bloqueo. Puedes ver que tengo apagado el centro de control, las actividades en vivo, pero puedo ser un poquito más controlador y entonces apagar el centro de notificaciones para poder mostrarte en ejemplo cómo es que funciona, y los widgets de la pantalla bloqueada. Vamos ahora a forzar a que el teléfono pues me muestre la contraseña para poder mostrarte cómo es que ahora pues no tengo acceso al centro de notificaciones. Ves que puedo subir y no está pasando nada, ni tampoco los widgets. Puedes ver que sí aparece el de batería, porque realmente son bastante privados, pero puedes ver que no aparece nada aquí del clima ni nada por el estilo. Obviamente esto será quizás un poquito más útil si tienes acceso por ejemplo al widget de calendario, para que nadie pueda ver exactamente qué está pasando en el futuro. Lo próximo que puedes hacer para hacer tu iPhone un poquito más seguro y privado sería utilizar la función de poder bloquear el acceso a diferentes aplicaciones para que solamente funcionen con Face ID. Esto ya en algunas aplicaciones lo tienen integrado, pero puedes activarlo al nivel de cualquier aplicación en tu dispositivo. Y digamos que aquí esta es mi aplicación de banco en Estados Unidos, Wells Fargo, y dejo aquí el dedo apretado y puedo ahora ir directamente aquí a la sección de solicitar Face ID, y una vez entonces la toque, pues ahora la aplicación me estará pidiendo que si quiero utilizar Face ID. También puedo ocultarla, ahí puede ser un poquito pues más privado de esa manera, pero simplemente vamos aquí a activar el sistema de Face ID. Y como puedes ver, antes de entrar a la aplicación vamos a alejarnos un poquito. Puedes ver que me está pidiendo Face ID y está tratando de encontrarme y no me está encontrando, así que como puedes ver pues ahora sí puedo entrar a la aplicación sin ningún problema. Otra cosa que también puedes hacer similar a esto sería bloquear algunas notas utilizando un código o que inclusive hasta otra contraseña. Y para poder hacer eso, una vez estés en esa nota que quieras proteger, vamos a apretar aquí el botoncito del menú, le damos aquí a bloquear, y aquí te estará pidiendo que utilices el mismo código de seguridad de tu iPhone o incluso también otra contraseña. Vamos aquí a escribir el código de seguridad de tu iPhone, y una vez hagas eso pues te estará preguntando si quieres utilizar Face ID o que entonces simplemente el código. Vamos a simplemente activar Face ID para que sea un poquito más fácil utilizarlo, y puedes ver que aquí me aparece el candado abierto, pero tan pronto salgo pues puedes ver que ahí sigue el candado abierto porque entré hace poco. Pero en la parte superior me aparece un botoncito donde dice bloquear ahora, y puedo entonces tocarlo ahí para bloquear todas esas notas, y puedes ver que no aparece más información de lo que está ahí adentro. Y para poder entrar vamos aquí a alejarnos un poco para que puedas ver que me está pidiendo el código de seguridad o Face ID para poder ver esa nota, así que estamos haciéndola un poquito más segura. Algo sumamente importante que debes de activar sería en la parte de configuración y yendo a la sección de Face ID y código, y este sería el modo antirrobo. Así que vamos a escribir aquí el código de seguridad, y una vez entonces lo actives vamos a bajar un poquito hasta encontrar la opción de en modo de seguridad activado. Puedes ver aquí que nos aparece que ya está activado. Obviamente pues yo lo tengo activado porque es sin duda alguna muy importante, y aquí te está preguntando que lo actives, y eso entonces lo que estará haciendo es atrasando el tiempo en el que una persona puede hacer un cambio drástico en tu dispositivo, ya que si por ejemplo alguien ve tu código de seguridad pues puede cambiar la contraseña si no tienes esto activado prácticamente instantáneamente. Pero una vez entonces tienes este modo de robo activado en lugares públicos o en lugares que no sean tu casa, obviamente, pues ahí si el ladrón te roba el teléfono y sabe tu código, pues no va a poder activar la función de poder desactivar el sistema de encontrar, ni tampoco cambiar la contraseña de tu cuenta de Apple hasta que tengas que esperar una hora. Y de esa manera pues ya quizás pues tú utilizando el dispositivo de otra persona o yendo a tu computadora pues podrás marcar tu teléfono como borrado, y de esa manera pues se estará activando esa función para que ese ladrón pues no pueda tener acceso a tu dispositivo. Así que tienes prácticamente como una hora para poder activar todo esto. Aquí en esta sección puede ser más agresivo, ya que puedes activar que solamente en lugares conocidos pues te permita cambiar tu contraseña rápidamente, pero si quieres ser más agresivo pues lo puedes poner aquí siempre, para que en cualquier lugar tenga que esperar una hora en lo que se pueda cambiar esa información tan importante de tu dispositivo.
Algo que también puedes hacer sumamente importante sería la pantalla anterior y bajando prácticamente hasta el final, y aquí puedes activar la función de borrar datos una vez entonces se escriban 10 veces de forma equivocada el código, y eso será excelente para que si por ejemplo un ladrón agarra tu teléfono y tal vez sabe un poquito tu código pero quizás no lo sabe correctamente, luego de 10 intentos pues se estará borrando tu dispositivo. Obviamente si no tienes una copia de seguridad pues será bastante malo si recuperas tu dispositivo, pero al menos ese ladrón no va a poder tener acceso a nada de tus datos. Hablemos ahora de cómo puedes hacer tu teléfono un poquito más privado, y lo encontramos también aquí en la parte de configuración, y bajamos a la sección de privacidad y seguridad, y aquí lo que estaremos haciendo sería apagar el acceso del micrófono para aquellas aplicaciones que quizás pues obviamente no es necesario que tengan acceso a eso, y de esa manera pues vas a tener más seguridad de que nadie te está escuchando ni nadie te está espiando. Así que digamos por ejemplo en Facebook, si realmente no estás utilizando nada para grabar videos, pues realmente Facebook no necesita tener acceso a tu micrófono, así que yo estaré borrándolo porque realmente no lo utilizo. Por ejemplo en el caso de ChatGPT, pues si quieres hablar con este sistema pues sí lo puedes activar, pero cualquier aplicación que tú ves aquí que realmente tú no creas que hace falta el acceso al micrófono, así que lo puedes apagar para que puedas tener un poquito más de privacidad. Esto mismo también lo puedes hacer con los permisos de cámara, así que si sabes que una aplicación no necesita tu cámara, pues realmente apaga esa función. Por ejemplo, este navegador no necesita para nada mi cámara. En el caso de Discord sí, para poder entrar a la parte de seguridad, pero por ejemplo Facebook, yo nunca subo ninguna foto a Facebook, pues vamos a apagarlo para que realmente ni siquiera tenga la intención de utilizar la cámara. Oye, si este video te está funcionando y es bastante útil para ti, considera suscribirte al canal, eso me ayuda un montón. Otra cosa que también puedes apagar en esta área sería el rastreo, para que esas aplicaciones no puedan saber dónde estás y qué estás haciendo con otras aplicaciones en tu dispositivo. Esto se supone que prácticamente siempre le digas que no a las aplicaciones, pero si aquí ves alguna aplicación que realmente no quieres que tenga acceso a ti, o si simplemente lo quieres apagar completamente, lo puedes apagar aquí. Así que vamos aquí a apagar la GameStop. Realmente en el caso de Amazon realmente no me interesa que tengan acceso a qué estoy haciendo en otras aplicaciones, así que de esa manera puedes hacer tu teléfono un poquito más privado. Adicional a la cámara como también el micrófono, también podemos tener más control sobre la ubicación de tu dispositivo, así que vamos aquí a esta sección de ubicación, y aquí puedes cambiarlo prácticamente a lo que tú quieras y lo que te sientas más cómodo. Por ejemplo, si hay una aplicación que necesita que esté constantemente utilizando tu ubicación, pues lo puedes apagar. Vamos aquí a apagárselo al App Store, vamos a decir que nunca. O también puedes, inclusive si no quieres ser tan agresivo, pues puedes decir que utilice la ubicación precisa o no. Por ejemplo, pues digamos que Apple Maps o Google Maps, pues sin duda alguna tiene que utilizar la ubicación precisa, pues ahí lo puedes dejar activado. Pero si una aplicación no necesita utilizar la ubicación precisa, pues lo puedes desactivar. En el caso de clima, pues obviamente quieres que sea precisa, pero por ejemplo digamos de esta aplicación de este navegador, pues puedes ver que lo tengo desactivado. Así que asegúrate de verificar todas estas aplicaciones y decide cuál realmente necesita realmente tu ubicación y cuál realmente no lo necesita, para que lo puedas apagar y esas aplicaciones pues no sepan dónde tú estás. Además de eso, también te recomiendo que actives esta parte de avisos de ubicación y que lo tengas activado para que el teléfono te muestre aquí un botoncito cuando realmente se está utilizando tu ubicación y te enteres de cuáles aplicaciones realmente están teniendo acceso a donde tú estás, y entonces pues puedas regresar a esta lista y puedas tomar acción de cuáles esas aplicaciones no quieres que tengan acceso a tu ubicación. Para aquellas personas que tengan el Apple Watch, es sin duda alguna muy conveniente tener la función de que tu dispositivo se desbloquee una vez tienes este reloj inteligente colocado en tu muñeca, y eso será perfecto si estás utilizando una mascarilla o estás en un lugar frío y te estás tapando la cara con la bufanda. Pero obviamente pues si tu teléfono está un poco lejos, pues alguien lo pudiera desbloquear si estás cerca de tu Apple Watch, y eso será bastante útil si por ejemplo vas a viajar y vas a dejar tu teléfono en algún lugar cerca pero no contigo, pues alguien pudiera desbloquearlo si está cerca de la conexión a tu Apple Watch. Así que asegúrate de desactivar esa función. Esto lo vas a poder encontrar en la sección de Face ID y código. Una vez entonces lo escribas, vamos a bajar un poquito más hasta encontrar la opción de que se desbloquee con el Apple Watch. Vamos aquí a desactivarlo. Ya lo tengo desactivado, pero también lo puedes activar dependiendo de tu nivel de riesgo y de cuándo te vas a poder encontrar en esa situación. Así que asegúrate de prenderlo o activarlo dependiendo de lo que esté pasando en tu vida. Así como viste al principio del video, un truco sumamente importante para desactivar el sistema de Face ID o Touch ID, especialmente si sabes que alguien puede utilizar tu teléfono y escanear tu cara o tu dedo, es simplemente dejar el dedo apretado, el de arriba del volumen, y también entonces el de apagar la pantalla, y puedes ver que aparece esta interfaz de apagar el dispositivo, y una vez entonces aprieta el botón de cancelar, puedes ver que no importa lo que intente, el sistema de Face ID no funciona, me está pidiendo el código, así que de esa manera puedes forzar a que el teléfono requiera el código de seguridad, algo que sin duda alguna pues te estará ayudando a ser un poquito más seguro.
Algo sumamente importante que debes de utilizar en tu dispositivo para ser más seguro y privado sería utilizar la aplicación de contraseñas, y esta aplicación te va a permitir guardar cualquier contraseña que tú quieras, y lo mejor de todo es que una vez entonces crees una contraseña, puedes utilizar una contraseña bastante segura. Como puedes ver aquí, el teléfono la crea automáticamente. Obviamente no te la vas a aprender, pero el teléfono va a poder utilizar, ¿verdad?, esa contraseña bastante segura para que pues, no se filtre ni nadie la pueda adivinar de esa manera. Así que aquí puedes guardar la contraseña, el nombre de usuario, la página donde estás utilizándolo, aunque obviamente pues el teléfono es bastante inteligente, y si activas una nueva cuenta en una aplicación o en tu navegador de Safari, pues se estará guardando automáticamente. Así que asegúrate de utilizar esta aplicación en el caso de que no se active automáticamente. Otra medida de seguridad que puedes activar en tu dispositivo sería en la sección de pantalla, y aunque tú no lo creas, realmente dejar la pantalla que se bloquee por muchísimo tiempo pues puede ser una medida de seguridad bastante mala, ya que si por ejemplo tu teléfono lo dejaste en algún lugar y te fuiste, pues alguien puede entrar a él y comenzar a modificarlo. Pero por ejemplo, si lo tienes en 30 segundos, en 1 minuto, en 2 minutos, pues quizás se reduce ese tiempo en el cual si dejaste el teléfono en algún lugar, pues alguien lo puede acceder y ya estaría bloqueado rápidamente. Así que ten bastante eso en consideración, de quizás reducir un poquito más el tiempo en el que tu teléfono está desbloqueado. Una función que quizás no sabías de tu dispositivo es que el mismo puede llamar a los servicios de emergencia rápidamente. En mi caso, si por ejemplo aprieto 5 veces aquí el botón de encender el teléfono, puedes ver que comienza entonces a llamar a los servicios de emergencia. Así que asegúrate de que no se active automáticamente, pero aquí te están diciendo cómo puedes tener un poquito más de privacidad y de cierta manera seguridad. Digamos por ejemplo que te están asaltando, o estás en un lugar donde estén asaltando algún lugar y no quieres hacerlo un poquito privado, pues ese mismo sistema estará creando una alarma luego de que pasen varios segundos. Así que obviamente pues aquí no lo estoy colocando porque sin duda alguna será muy ruidoso, pero cuando bajas directamente aquí a la parte de emergencia SOS, puedes bajar y activar la función de llamar silenciosamente, y de esa manera el teléfono no estará creando ninguna alarma ni nada por el estilo para poder hacer esa llamada de emergencia, para que puedas llamarlo sin que nadie se entere de que estás llamando a la policía o algún servicio de emergencia. Y por último, mi última recomendación es que tengas activado el sistema de Find My o de encontrar. Se supone que esto sea automático para que puedas utilizar el servicio de esta compañía para poder encontrar y rastrear tu dispositivo. Esto es sumamente útil. Obviamente aquí estaré escondiendo un poquito mi ubicación para que no puedas saber dónde es que estoy, pero esto será excelente para que puedas rastrear esos dispositivos o ese iPhone en el caso que te lo roben, para que puedas encontrarlo rápidamente. Y obviamente pues en el caso de que ya pues no lo puedas encontrar, pues puedas por ejemplo marcarlo como robado, que lo puedas mostrar como un mensaje de seguridad diciendo que por favor devuelve el teléfono, etcétera. Así que sin duda alguna asegúrate de tener este sistema activado para que incrementes los chances de poder encontrarlo. Y con ese último detalle te he enseñado cómo puedes hacer tu iPhone un poquito más seguro y privado. Déjame saber acá abajo en la sección de comentarios cuál fue tu truco favorito, y si te funcionó regálame un like y suscríbete para que no te pierdas mis próximos videos aquí en el canal. Gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.